Bueno, voy a hablar del manejo anestésico en el hipotiroidismo. Primero hablar un poco de la definición, que es un desorden endocrino secundario a la deficiencia de hormona tiroidea. Se caracteriza por un estado hipometabólico asociado a síntomas como intolerancia al frío, ganancia de peso, depresión, fatiga y estreñimiento. La presentación clínica es siempre variable, bueno, y puede ser inespecífica, por lo tanto el diagnóstico de la enfermedad se basa predominantemente en la confirmación bioquímica. Esto puede ser bueno, después lo vamos a ver, por niveles de TSH o T4 o T4 libre. También una clasificación de las causas del hipotiroidismo, que bueno, se dividen en primaria, secundario y terciario. Las dos últimas, el secundario y terciario, son denominados hipotiroidismo central, debido a que su fisiopatología se asocia a defectos en el eje tiroideo hipotalámico pituitario. El primario es producto del defecto en la síntesis y liberación de la hormona tiroidea, y se relaciona a niveles bajos de hormona tiroidea y niveles elevados de TSH. Mayores a 10 sería el que vamos a ver. Bueno, y en el hipotiroidismo secundario existe una deficiencia en la secreción de TSH por la glándula pituitaria, originando niveles de TSH y de hormona tiroidea bajos. Por último, el terciario se caracteriza por la carencia de hormona liberadora de hormona tiroidea y está afectado a la parte del hipotálamo. Bueno, esta enfermedad tiene varias consecuencias a las que tenemos que tener en cuenta, porque afecta a la mayoría eh, de los aparatos del cuerpo, ¿no? A nivel cardiovascular, produce una disminución del inotropismo y cronotropismo, principalmente por reducción de la expresión de receptores adrenérgicos y concentraciones citoplasmáticas de calcio, lo que conduce a un gasto cardíaco disminuido y finalmente pueden terminar en la presentación de insuficiencia cardíaca. Presentan un incremento en la resistencia vascular periférica, lo cual también está relacionado con la disminución de la distensibilidad arterial, secundario a una disminución de la demanda de oxígeno periférico y la subsecuente disminución del volumen sanguíneo total efectivo. Situaciones que junto con la reducción del gasto cardíaco provocan un tiempo de circulación prolongado y una presión de pulso reducida. En definitiva, la deficiencia de hormonas tiroides puede provocar inicialmente hipertensión por disminución del efecto vasodilatador de T3 y disminución del factor de relajación derivado del endotelio, pero de manera prolongada, la función cardíaca reducida puede llevar a hipotensión y presentar un choque cardiogénico. Por otra parte, la disminución de la función tiroidea puede llevar a cambios electrocardiográficos como bradicardia, alargamiento del intervalo QT y complejos QRS de bajo voltaje que aumentan el riesgo de mortalidad debido a arritmias mortales como la taquicardia tipo torsades de punta. También tenemos a nivel respiratorio, podemos ver una disminución de la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, así como la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxemia en el centro respiratorio. Asimismo, la función respiratoria alterada también puede verse una disfunción diafragmática secundaria a la disminución de síntesis de miocina y una relajación inadecuada por disminución de la TPasa muscular, que lleva finalmente a una hipoventilación alveolar e hipoxemia por falta de hormonas tiroides. Bueno, también por la misma causa, la debilidad muscular, junto con la predisposición a la obesidad en estos pacientes, puede resultar en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, atelectasia y reducción de los volúmenes pulmonares, como vimos en la clase anterior de manejo de vía aérea en obesos. Otras causas asociadas a la obstrucción directa de la vía aérea son la obesidad y la macrovelocidad. También afecta a nivel metabólico, se ve que afecta al perfil lipídico y se asocia principalmente a hipercolesterolemia por alteración de las lipoproteínas, que principalmente lleva a una elevación del colesterol LDL, favoreciendo la aparición de la arteriosclerosis e infarto agudo de miocardio, y también de accidentes cerebrovasculares. Asimismo, la deficiencia de hormonas tiroides puede conducir a la supresión de la tasa metabólica basal
y a la disminución de la termogénesis, lo cual se relaciona con síntomas y signos como la ganancia de peso y la sensibilidad al frío. También afecta a nivel renal, y como puede ser la disminución de la perfusión renal, el aumento de la hormona antidiurética, que bueno, resulta en hiponatremia y disminución del factor natriurético auricular, con disminución de la actividad del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, tienen también afectados los mecanismos compensadores, ¿no? Cabe resaltar que las implicancias cardiovasculares, como la distensión arterial, la presión arterial diastólica y la hiperlipidemia, se pueden observar tanto en el hipotiroidismo clínico como en el hipotiroidismo subclínico. Esto estaba bueno recalcarlo, porque no, ¿viste? No todos tienen clínica de hipotiroides y igual tienen niveles de TSH elevados. Y hay varios papers en que hablan de que los riesgos siguen estando. Bueno, específicamente se ha relacionado el hipotiroidismo subclínico con una mayor prevalencia de enfermedad isquémica del corazón y en pacientes con valores mayores a 10 unidades internacionales por litro se asocia a mayor riesgo de eventos de enfermedad coronaria y mortalidad. Bueno, la relevancia en anestesia, eh, es importante saber que en el entorno intraoperatorio puede dar lugar a bastantes complicaciones por la disminución de la hormona tiroidea, como puede ser la depresión miocárdica, la disminución de la respuesta ventilatoria, una función valorreceptora normal, bueno, y la disminución del volumen plasmático y la disminución de la capacidad para metabolizar los agentes anestésicos. Bueno, el manejo en estos pacientes, idealmente los pacientes deben estar eutiroides para poder ser intervenidos. Y aunque el hipotiroidismo leve o moderado no es contraindicación definitiva para la cirugía, es preferible posponer la cirugía electiva hasta que se pueda alcanzar ese estado, especialmente en el escenario de hipotiroidismo severo, como vamos a ver más adelante por las posibles complicaciones y la elevada mortalidad de estas complicaciones. Acá estaba bueno el paper que era de review y también hablaba de otros. Era como un esquema de cómo seguir en pacientes hipotiroideos. En la cirugía electiva podemos ver que en el leve podemos no posponerlos, pero bueno, en el moderado, en el que tiene una TSH elevada y una T4 libre, bueno, en cirugía electiva, en riesgo moderado, lo mejor sería llevar al paciente a un estado eutiroideo con control de las 6 a las 8 semanas. Y en el severo está recomendado, bueno, el severo son los pacientes con coma mixedematoso, falla cardíaca, alteración del estado de conciencia y T4 libre menor a 0,5 nanogramos por decilitro. En estos pacientes lo recomendable es diferir el procedimiento con terapia de soporte con cuidado intensivo, terapia hormonal endovenoso y glucocorticoides. Pero bueno, esos son los de cirugía electiva. En la cirugía de emergencia no vamos a posponer ni los leves ni los moderados, pero sí los severos vamos a tener una monitorización más invasiva y bueno, con el uso de terapia hormonal, como vemos ahí abajo, T4 de 200 a 300 microgramos endovenosos seguidos de, bueno, eso lo ves después, pero es importante el uso de glucocorticoides, 200 miligramos por día, y soporte inotrópico, vasopresor y ventilatorio. Bueno, la complicación más grave en estos pacientes es el coma mixematoso, que conlleva una tasa de mortalidad tan alta como el 80%. Este estado se define por una alteración del estado mental, con coma, convulsiones, hipotermia, bradicardia, hiponatremia, insuficiencia cardíaca e hipoxemia por hipoventilación alveolar. Si no se trata, esta condición puede conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva y a un derrame pericárdico, por lo que se requiere una terapia de apoyo rápida para optimizar la condición del paciente. Si en algunos casos puede requerir la administración de hormonas tiroideas. Bueno, acá está el tratamiento. Se recomienda administrar corticoides endovenosos como hidrocortisona en dosis de 100 miligramos cada 8 y reanimación hídrica adecuada con cristaloides. Ya que a pesar de que el mixedema es muy poco frecuente, tiene esa tasa que ya hablamos. Y bueno, es desencadenado por infecciones, hipotermia, pero lo que nos importa a nosotros es que también se vio relacionado con el uso de sedantes, narcóticos, analgésicos y otros fármacos. Condiciones frecuentemente presentes después de un procedimiento quirúrgico.
Además, deben solicitarse glucemia y electrolitos plasmáticos y controlar la temperatura corporal. Los síntomas se tienen que resolver en las primeras 24 horas de tratamiento. Y bueno, acá estaban los estudios que había visto, que era un metaanálisis que incluyó a 11 estudios de cohorte prospectivos, incluía como 53.000 pacientes, de los cuales, no sé, 5.000 eran hipotiroides subclínicos, o sea, sin síntomas, pero con TSH elevada, y encontró una asociación del incremento de riesgo de eventos coronarios en estos pacientes. Los riesgos perioperatorios en pacientes con hipotiroidismo no tratado varían según el grado de disfunción tiroidea, pero bueno, estos pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, pulmonares y de vías respiratorias. Después, bueno, el estudio este también estaba bueno, que es grande, de Park, que bueno, lo que comparaban eran el desenlace quirúrgico en pacientes con intervención coronaria, que vio que es mucho más desfavorable en pacientes hipotiroideos graves. Eh, lo que se vio que la principal complicación que tenían, que aumentaba la tasa, era la fibrilación auricular posoperatorio. Eh, pero bueno, estos eran hasta en el hipotiroidismo subclínico. Entonces, no solo tomar los riesgos que tienen los hipotiroides graves, sino tener en cuenta que el hipotiroidismo subclínico también tiene aumento de tasa de complicaciones. Bueno, y acá está la bibliografía, que es la revista chilena de anestesiología, que está muy bueno, si lo quieren ver. La actualización en el manejo preoperatorio en pacientes con hipotiroidismo. Y bueno, ahí estamos.